Seguimos conversando con el doctor Werner Corrales, quien fue embajador en la Organización Mundial de Comercio y también en la ONU, entre otras cosas. Individuo de número, recientemente incorporado. Importantes los planteamientos que escuchamos al principio. Y yo voy a seguir haciendo referencia a su discurso cuando fue nombrado, que ha sido muy importante. Él habla de perseguir 3 victorias tempranas y las leo porque las vamos a ir analizando una por una. Primero, poner en marcha un plan de atención y abrir la ayuda humanitaria internacional, abrir las puertas para eso. Segundo, reducir la inflación a corto plazo. El doctor hablaba de eso hace unos minutos. Y tercero, iniciar la reconstrucción del tejido social con un programa de dotación de infraestructuras y servicios públicos para los sectores populares. Nos detenemos en el plan de ayuda humanitaria, doctor, que el gobierno nacional no ha permitido. Estamos realmente en una situación de crisis hospitalaria a nivel médico, a nivel de medicina. Estamos pasando por problemas duros y difíciles con la comida, con la alimentación. Nunca habíamos visto en Venezuela a la gente comiendo en la basura. Y usted ha planteado esto como algo, sí, una estrategia importante. El mundo, todo el mundo está reconociendo que Venezuela está en una emergencia humanitaria. Cuando un país está en una emergencia humanitaria, usualmente se abre para que el resto de los países en una acción de solidaridad lo apoyen. Es un absurdo que Venezuela más bien se cierre e impida que llegue la ayuda humanitaria internacional. Pero hemos llegado a unos niveles en que hay muchos venezolanos muriendo. Lo que yo decía en mi discurso de incorporación era la primera victoria temprana es salvarle la vida a venezolanos que están a punto de morir, abriéndonos a la ayuda humanitaria internacional, tan pronto logremos ese cambio de régimen. La ayuda humanitaria internacional no nos va a resolver todos los problemas, pero abrirá el camino. Y además, la ayuda humanitaria no es nada más traer medicina. Dentro de la ayuda internacional que nosotros vamos a requerir, va a haber la necesidad de un financiamiento muy grande, un financiamiento de varias decenas de millones de dólares, de varias decenas de miles de millones de dólares. Financiamientos de los organismos multilaterales. Sí, que tendremos que negociar con los organismos multilaterales para un programa de estabilización. Pero la primera victoria temprana es detener la muerte de venezolanos y eso va a requerir la apertura a la ayuda internacional humanitaria. Reducir la inflación a corto plazo es una de las cosas más terribles que nos está pasando, doctor. Y me decía el doctor Werner Corrales hace unos minutos, la gente quizás se acostumbra a una inflación, pero no a una hiperinflación. Y usted hablaba de unas cifras gastronómicas de hiperinflación, sí, que se está esperando para este año. Mira, para este año se está hablando de cifras que pasan del 15.000% anual. Hay algunos economistas que hablan de 20 y tantos mil% anual. Hace 3 años, cuando ya habíamos comenzado con esta crisis y la inflación ya se había disparado, yo tenía la opinión de que era importante que hubiese un programa de estabilización que no fuese de shock, que redujese la inflación sin generar en los más pobres, en los más débiles, el impacto que siempre genera un programa de shock. Pero es que resulta que ha habido tal impacto hasta hoy y estamos llegando a niveles tan exagerados que necesitamos un programa que corte la inflación de una manera muy rápida. ¿Cuál sería ese programa? Hay propuestas, por ejemplo, como la propuesta de dolarización de la economía. Yo tengo algunas reservas respecto a las propuestas de dolarización de la economía. Las reservas son que Venezuela va por muchos años a seguir dependiendo en gran medida de la exportación, por ejemplo, de petróleo, y los precios en el mundo, los precios del petróleo fluctúan. Cuando caen los precios del petróleo, la economía venezolana necesita un mecanismo para poder reaccionar. Si te has dolarizado, no hay mecanismo que tengas en tus manos, mecanismo de tipo monetario, para implementar lo que se llama una política anticíclica. Pero las ventajas que tiene la dolarización de la economía son que muy rápidamente, a lo mejor en 2 meses, se reduce la inflación a 2 dígitos y tal vez a menos de 2 dígitos. Y eso lo necesitamos porque no puede ser que sigamos viviendo con los niveles de los que se está hablando. Hay otras opciones a la dolarización, hay una opción parecida a lo que fue el plan real de Brasil, que también derrotó la inflación en muy pocos meses.
La segunda medida es, tenemos que parar la inflación y tenemos que comenzar a crear las condiciones para que comience de nuevo el crecimiento de la economía. No quiero con esto crear expectativas rápidas. Comenzar el crecimiento de la economía hay que hacerlo muy rápido, comenzar el crecimiento, pero tenemos que convencernos de que la destrucción ha sido tal que nos va a llevar un tiempo llegar a niveles más altos. Me tengo que detener un minuto allí, doctor, porque esto sí me lleva a la actualidad. Hace unos días el presidente Nicolás Maduro anunciaba una reconversión monetaria, este cambio del cono monetario, esto que de repente también nos genera mucha expectativa, porque uno dice, bueno, si no pudieron sacar de circulación un billete de 100, ¿cómo va a ser este cambio monetario realmente la alternativa para salir de la crisis que estamos viviendo, de la crisis del efectivo, que es una crisis cotidiana que los venezolanos estamos viviendo a diario, pero además de la crisis profunda que tenemos en la economía? ¿Es de eso, de lo único que se puede agarrar un gobierno para solventar esta crisis tan grande que tenemos desde el punto de vista de política económica? ¿Nos sirve esto para algo? Mira, hacer otra vez una llamada reconversión, entre comillas, de la economía, que no es más que cambiar el cono monetario, a menos que vaya acompañado con un programa de estabilización que este gobierno es incapaz de hacer, porque es enemigo filosófico o ideológico de que la economía funcione según el mercado, no nos va a servir de nada, pero absolutamente no va a bajar la hiperinflación porque hagan un cambio del cono monetario. Se necesitarían muchas medidas más, entre las cuales estarían la que antes mencioné. Pero, ¿qué es lo que sí se puede esperar en el corto plazo? Dependiendo de si el gobierno decide producir más papeles, o sea, más billetes o menos billetes, puede ser que sintamos en un primer momento una mejoría en la escasez de efectivo. Podría ser, no sé de cuánto están hablando, cuánto van a producir en nueva moneda, pero podría conducir a eso en el corto plazo, pero se disiparía muy rápidamente a menos que se logre derrotar la hiperinflación. Mira, las medidas para derrotar la hiperinflación están compuestas de una serie de acciones que van desde una reforma fiscal, un control del gasto, no puedes seguir gastando más de lo que te ingresa, restablecer las relaciones con los mercados mundiales de capitales. Venezuela tiene cerrada la posibilidad de financiamiento, una política monetaria en la cual el Banco Central vuelva a tener autonomía. Te das cuenta de que allí hay una serie de reformas institucionales que son enemigas ideológicamente de lo que piensa este gobierno. Entonces, simplemente no se puede esperar con este régimen la solución de los problemas de hiperinflación. Para cerrar este bloque, quiero hacer referencia a la tercera victoria temprana que usted plantea, que tiene que ver otra vez con la reconstrucción del tejido social, y usted habla allí de un programa de dotación de infraestructura, pero además también de servicios públicos. Esto es bastante importante, pero quizás la gente que nos oye, que quizás ha estado afecto al gobierno, dice, bueno, pero la infraestructura está allí, el gobierno ha construido viviendas para el sector público, para la gente que más lo necesita, para el pueblo que está sin un techo. ¿Ha sido suficiente esto? ¿De qué infraestructura estamos hablando, doctor, cuando usted plantea este tercer aspecto? Sí, mira, cuando yo hablo de la reconstrucción del tejido social, uno de sus componentes es el de reducción de la pobreza, de reducción de la precariedad en la que vive la gente de menores ingresos. Si bien es cierto que todos los venezolanos estamos sufriendo de un servicio de agua deficitario, de un servicio de electricidad que se cae a cada momento, de un servicio de aseo urbano malísimo, de servicios de salud casi inexistentes, si bien eso es cierto para el promedio del venezolano, quienes más lo están sufriendo son los grupos empobrecidos, o sea, los grupos de menores niveles de ingresos. Hay la necesidad, como victoria temprana, hay la necesidad de generar rápidamente en la mayoría de la población, 87% de la población está en situación de pobreza, hay que generar en ellos una esperanza. Nos va a tomar más tiempo, era lo que yo decía, llegar a niveles de ingreso como los que tuvimos en los años 70 del siglo pasado, pero la mayoría de la gente, los pobres, tienen que sentir que sí están cambiando.
ellos son los primeros que tienen que sentir, no he llegado a la perfección, pero estoy mejorando. Y a eso me refiero. Es que la inversión en infraestructura que hay que hacer, porque hay que mejorar los sistemas eléctricos, de agua, de saneamiento, de aseo urbano, que tengan una prioridad en las zonas de los grupos más desfavorecidos económicamente, y que eso incluya la conexión de las zonas de barrios, la conexión efectiva con la ciudad y el control de la seguridad ciudadana. ¿Usted nunca ha pensado en lanzarse como presidente de la República? No, para Porque nada. perfecto el plan. Vamos a hacer la pausa aquí en Alba Cecilia en directo y en solo minutos regresamos con todos ustedes a través de BPI. Gracias por estar allí, por seguirnos, por acompañarnos.